Confía en tu destino. Nos sumergiremos en el corazón de las profecías bíblicas, desde el inicio de los tiempos hasta el fin de los días. Descubriremos cómo Dios habló a través de visiones y señales, revelando lo que vendría mucho antes de que sucediera. Aprenderás que nada de lo que vivimos es casualidad, y que las promesas divinas se están cumpliendo una tras otra. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver no es historia antigua, es el mapa espiritual que muestra hacia dónde avanza el mundo. Antes del tiempo, antes del espacio, antes de la materia, solo existía Él. No tuvo principio ni tendrá fin. No fue creado porque Él es el Creador. Desde la eternidad, Dios habitaba en la plenitud de su gloria, sin necesidad de nada ni de nadie. Entonces, en un acto supremo de voluntad, decidió crear. Dijo, sea la luz, y la luz fue. Separó las aguas, formó los cielos, la tierra, y llenó todo de vida. Y en el sexto día, formó al hombre a su imagen y semejanza. Adán y Eva fueron más que simples criaturas, fueron portadores del soplo divino, mayordomos del Edén, habitantes de un paraíso perfecto. Pero aquel jardín no tardó en convertirse en escenario de rebelión. Una serpiente susurró, la mujer escuchó, el hombre cayó. Y con él, toda la humanidad se sumió en la oscuridad. El pecado entró, y con él la muerte. La armonía se rompió, la comunión se quebró, y el hombre fue expulsado. A pesar de la caída, la promesa fue dada, la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La historia no terminó en el Edén, solo comenzaba. Los hijos de Adán se dividieron. Caín, cegado por los celos, asesinó a su hermano Abel. El primer asesinato. El primer eco del caos. Pero Set nació después, y de su línea surgiría una descendencia santa que clamaría a Dios en medio de la corrupción creciente. La tierra se llenó de violencia. Dios miró al mundo y su corazón se llenó de dolor. Pero entre las multitudes perversas, halló gracia en un hombre, Noé. Y así, mientras las aguas del diluvio destruían toda vida, un arca navegaba, llevando la esperanza de un nuevo comienzo. Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, repoblaron la tierra. Y entre ellos, surgió una promesa mayor. Dios llamó a Abraham, un hombre común de Ur de los Caldeos, para convertirlo en padre de una gran nación. Le prometió tierra, descendencia y bendición. Y aunque la espera fue larga, la promesa fue cumplida. Abraham, marcado por la fe, se convirtió en el amigo de Dios. De su linaje nacería el pueblo elegido. Isaac, su hijo, nació milagrosamente. Y de él, Jacob, quien después fue llamado Israel. Jacob tuvo 12 hijos, y de ellos surgirían las 12 tribus que formarían el cuerpo de una nación. Uno de esos hijos, José, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero se convirtió en gobernador de Egipto por providencia divina. Gracias a él, Jacob y su familia se establecieron en Gosén, un lugar fértil donde crecieron hasta volverse una multitud. Pero con el paso de los años, un nuevo faraón se levantó, y comenzó la opresión. La esclavitud se hizo insoportable. Los latigazos, las órdenes, el sudor y las lágrimas llenaron las jornadas. Pero Dios escuchó el clamor de su pueblo. Levantó a un libertador, Moisés. A través de él, las plagas cayeron sobre Egipto y el mar rojo se abrió. Un pueblo esclavo caminó como libre por suelo seco. El desierto, sin embargo, fue una prueba mayor que la esclavitud. El corazón del pueblo vacilaba entre la fe y la duda. Dios les proveyó maná, agua de la roca, dirección en columna de nube y fuego. Aún así, la incredulidad los condenó a 40 años de vagar sin rumbo. Solo Josué y Caleb, hombres de fe, pisaron la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Josué, Israel conquistó Canaán. Pero, al morir él, comenzó un ciclo oscuro, el tiempo de los jueces.
Israel olvidó a su Dios una y otra vez. Caían en la idolatría, eran oprimidos, clamaban, y Dios los rescataba mediante libertadores como Débora, Gedeón y Sansón. Pero el corazón del pueblo ansiaba un rey, como las naciones vecinas. Aunque Dios deseaba ser su único soberano, cedió ante su insistencia. Saúl fue el primero, un hombre que comenzó bien pero terminó rebelde. Le siguió David, el pastor que se convirtió en rey. Un hombre conforme al corazón de Dios, aunque no exento de fallos. A él le siguió Salomón, el rey sabio que construyó el templo, pero que se perdió entre mujeres y dioses ajenos. La era del Reino Unido duró 120 años. Luego vino la división. 10 tribus formaron el reino del norte, Israel, y 2 el del sur, Judá. Los del norte se sumergieron en idolatría, nunca tuvieron un rey piadoso. Los del sur alternaron entre la luz y la sombra, con reyes como Ezequías y Josías que trataron de restaurar el corazón del pueblo hacia su Dios. Mientras el pueblo se alejaba de Dios, él no guardó silencio. Levantó voces proféticas para advertir, corregir y recordar sus promesas. Isaías clamó con pasión, anunciando tanto juicio como redención. Jeremías lloró por Jerusalén mientras profetizaba su caída. Ezequiel, en tierras lejanas, tuvo visiones que estremecen el alma, ruedas dentro de ruedas, querubines, y el trono del Altísimo flotando en el firmamento. A pesar de las advertencias, Israel persistió en su rebelión. Y así, llegó el día oscuro. El reino del norte fue conquistado por Asiria. Más tarde, Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén, quemó el templo y llevó al pueblo al exilio. Era como si la luz se hubiese apagado. El pueblo de Dios estaba en tierra extraña. Cantaban sus lamentos junto a los ríos de Babilonia, y muchos pensaron que todo había terminado. Pero en medio del exilio, Dios seguía obrando. Daniel, un joven exiliado, fue elevado a posiciones de poder. Y no solo eso, recibió visiones de reinos futuros, de bestias, de cuernos y de un reino eterno que vendría a destruirlos a todos. A través de profecías como la de las 70 semanas, Dios reveló que vendría un ungido, un Mesías. Y no vendría como guerrero, sino como siervo sufriente. Isaías 53 lo describió con precisión, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Como cordero llevado al matadero. Después de 70 años, Dios tocó el corazón de Ciro, rey de Persia, y permitió que los judíos regresaran. Zorobabel reconstruyó el templo, Nehemías los muros, y Esdras restauró la ley. Pero aunque estaban de vuelta en su tierra, algo faltaba, el arca no estaba, el fuego del altar no descendía, la gloria del templo no llenaba el lugar. La expectativa era palpable. El pueblo sabía que aún faltaba la manifestación del Mesías. Y entonces, el cielo guardó silencio. Durante más de 400 años, no hubo palabra profética. No hubo señales, ni visiones, ni voces desde el cielo. Fue como si Dios hubiera cerrado el libro y se hubiera retirado. Pero no era abandono, era preparación. En el tiempo exacto, cuando los caminos romanos estaban listos, cuando el imperio unificaba al mundo, la profecía se activó. Una joven virgen de Nazaret escuchó el saludo de un ángel: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Era el cumplimiento de siglos de promesas. El Hijo de Dios entraba al mundo, no en un palacio, sino en un pesebre. Creció en sabiduría, en estatura y en gracia. Pero su ministerio comenzó en el desierto, donde fue tentado por Satanás. Allí venció. Luego predicó, sanó, expulsó demonios, y enseñó con autoridad. Sus palabras desafiaban a los religiosos y daban esperanza a los quebrantados. Sin embargo, no fue aceptado por los suyos. Fue traicionado, acusado injustamente y clavado en una cruz romana.
pero su muerte no fue una derrota. Fue el sacrificio perfecto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al tercer día, resucitó. Venció la muerte, rompió las cadenas del infierno y abrió el camino hacia la vida eterna. Durante 40 días se apareció a sus discípulos. Luego, desde el Monte de los Olivos, ascendió al cielo, pero no sin antes prometer, volveré. Desde entonces, la historia de la humanidad se ha desarrollado bajo la sombra de esa promesa. Los discípulos llevaron el mensaje a cada rincón del imperio. El Espíritu Santo descendió con poder en Pentecostés y la iglesia nació en fuego. Han pasado siglos desde que Jesús prometió su regreso. Muchos se han burlado, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Pero las Escrituras son claras, Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, el reloj profético no se ha detenido. Las señales que Jesús mencionó están cumpliéndose una tras otra. Guerras, rumores de guerra, terremotos, pestes, falsos cristos, apostasía, persecución. Israel ha vuelto a su tierra, Jerusalén ha sido restaurada como capital, y los preparativos para un nuevo templo ya están en marcha. Todo está alineado. El escenario está montado. Apocalipsis revela un panorama aterrador y glorioso. Un líder mundial se levantará, seduciendo a las masas con promesas de paz. El anticristo establecerá un sistema global, donde nadie podrá comprar ni vender sin su marca. La persecución será brutal. Pero en medio de esa oscuridad, Dios levantará a sus testigos, derramará su espíritu y protegerá a su pueblo fiel. Y entonces, cuando el mundo crea haber vencido, los cielos se abrirán. Juan escribió, vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cristo regresará, no como cordero, sino como león. No vendrá a sufrir, sino a gobernar. Sus ojos como llamas de fuego, su voz como estruendo de muchas aguas, y en su vestidura un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Con un soplo de su boca destruirá al impío. El anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego. Satanás será atado por 1000 años. Y así comenzará el reino milenial de Cristo en la tierra. Durante ese milenio, habrá paz verdadera. El lobo y el cordero reposarán juntos. Las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey. El conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Será un tiempo de restauración, de justicia, de gloria. Pero aún queda un último capítulo. Después de los 1000 años, Satanás será soltado por breve tiempo. Una última rebelión será permitida, pero será sofocada con fuego del cielo. Y entonces, vendrá el juicio final. Los muertos grandes y pequeños comparecerán ante el trono blanco. Los libros serán abiertos, y cada uno será juzgado según sus obras. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Pero los redimidos, los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, entrarán a la nueva Jerusalén. Una ciudad de oro puro, con puertas de perla, sin dolor, sin llanto, sin muerte. Allí no habrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero serán su templo. No habrá necesidad de sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina. Allí viviremos eternamente con Él. Este es el destino glorioso de los que creen. Esta es la esperanza profética que nos impulsa. El Rey viene. El fin se acerca. Y el principio eterno está a punto de comenzar. Suscríbete a nuestro canal Loto y Destino y deja que el destino te muestre el camino. Confía en tu instinto, confía en las señales y confía en tu destino. Dale like,
Activa la campanita y déjanos tu comentario para seguir creciendo juntos esta comunidad llena de reflexión, misterio y señales que conectan con el alma.